¿Qué tal? A ver, la vez pasada se me acabó la memoria en la cámara y nos quedamos casi al final de la demostración de la existencia de la partición de la unidad. Vamos a terminar, ya estábamos muy cerca, ¿ok? Si se acuerdan, ¿qué habíamos hecho? Teníamos una cubierta de omega. Habíamos encontrado un refinamiento con nuestro lema 1, me parece que era. El refinamiento siempre es numerable. Habíamos descompuesto además omega en conjuntos omega K gorro, me parece que les puse. Creo que aquí ya no sale, pero eran omega K gorro, que tenían unas propiedades interesantes. Su cerradura era compacta, eran abiertos, contenidos en omega, ya los conocen, ¿va? Y nos fijamos, gracias a que los BJ el refinamiento son localmente finitos, pues estos intersectan más bien un compacto de estos omega gorro K cerrado intersecta a lo más una cantidad finita de estos BJ porque la cubierta, el refinamiento era localmente finito, ¿va? Entonces definimos las intersecciones no vacías entre los omega K y los BJ y sus respectivos BJ. Así es que definimos el conjunto de índices JK mayúscula, ¿ok? Luego encontramos con el siguiente lema, creo que es lema 2, el siguiente lema, otro refinamiento, ¿ok? Para esos nuevos conjuntos que les pusimos BJK, pero este nuevo refinamiento tenía la propiedad de que los llamamos WJK, estaban contenidos en los BJK y su cerradura también estaba contenida ahí y la cerradura además era compacta, ¿okay? Sobre esos WJK, estos sí ya aparecen aquí, ¿okay? El remanente de pizarrón que quedó en la clase anterior. Definimos las funciones psi-JK, ¿sale? La sumamos, hicimos la suma de todo, vimos que estaba bien definida, quedamos que esa suma, aunque era infinita, esa suma siempre era finita, porque todos los términos, salvo una cantidad finita, a la hora de evaluar un X, se anulaban, porque X, al ser un conjunto de un solo punto, un compacto, pues intersecta a lo más una cantidad finita de los soportes de las psi, ¿no? De las psi-JK. Entonces, por ahí creo que ya no está eso, pero esa suma que definimos por ahí, me parece que era la psi, estaba bien definida y era C infinito, porque es una suma finita de funciones C infinito, ¿va? Bueno, luego, ¿en qué nos quedamos ahí? Dijimos, nos falta normalizar, ¿ok? Porque necesitamos, aunque ya encontramos varias funciones que tienen soporte y no sé qué, nos falta normalizarlas porque queremos que sean la partición de la unidad, queremos que su suma nos dé 1. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a dividir, ¿ok? Vamos a dividir entre psi, gracias a que la psi es estrictamente positiva, ¿sí? ¿Ok? Gracias a eso podemos dividir, ¿ok? Y de ahí definimos psi-j como 1 entre psi por la suma de psi-jk. Aquí lo que voy a hacer es rearreglar la suma. Aquí, ojo, antes dijimos, si aquí está el omega k gorro, nos vamos a fijar, ¿quién define al JK? Al conjunto de índices JK. Pues está definido fijándote en todas las intersecciones, que hay una cantidad finita nada más de ellas, con los BJ. Todos estos eran BJ. Aquí estamos haciendo las cosas al revés, estamos viéndolo, digamos, desde otra perspectiva. Más bien, al fijar la J, porque aquí estaba fija la K y movíamos la J, al fijar la J y variar la K en JK,
Ahí está bien. Sí, sí, sí. Al fijar la J y al variar la K, lo que teníamos era que más bien teníamos el conjunto BJ y más bien ahora nos fijamos en todos los omega gorro que lo intersectaban. Digamos que este es omega K gorro. ¿Okay? Entonces les digo, es como un cambio de perspectiva. En lugar de fijarnos en este y ver todos los BJ que lo intersectan, más bien hacemos las cosas al revés. Todo esto gracias a que el conjunto JK está definido. Son todos los J que intersectan, son todos los índices J de BJ que intersectan al omega K. ¿Ok? Bueno, hecho de esta manera, tenemos lo siguiente. ¿Va? Tenemos que la función psi J es de clase C infinito en Rn. Psi J además es mayor o igual a 0 y la suma sobre todo J de psi J ahora sí me da 1, ¿sí o no? Porque este es nada más un rearreglo de la suma. A fin de cuentas vas a sumar, aquí estás sumando sobre todo K, estás variando K, pero ahora, ya que hiciste eso, vas a sumar sobre J. ¿Okay? Entonces me vuelve a dar 1 porque toda esa suma me vuelve a dar psi, ¿va? Entonces psi sobre psi, pues me da 1. ¿Ok? A esto le... está bien, sí está bien. ¿Ok? Uno podría pensar, ya acabamos. No. Por eso es que este teorema de partición de la unidad, de existencia suave de la partición de la unidad, es el que yo doy, es el que me encanta. Les voy a decir por qué. Van a encontrar la existencia de la partición suave de la unidad de un montón de maneras distintas enunciadas, con un montón de distintas conclusiones. Yo creo que esta es la mejor. A veces te dicen, dada una cubierta, existe una subcubierta localmente finita y una partición de la unidad asociada a esa cubierta. El problema es que cada vez que hacemos los refinamientos, prácticamente los refinamientos son numerables. Mientras que la cubierta que a nosotros nos dan no es numerable. Es nada más una cubierta, ya sea finita, infinita o no numerable. Infinita numerable o infinita no numerable. O sea, fíjense, recuerden el lema 1. El lema 1 nos dice, dada una cubierta, encuentras una subcubierta localmente finita. Encuentras un refinamiento localmente finito de esa cubierta. Pero lo mencionamos ahí, el refinamiento, que se acuerdan estaba en términos de bolas, eran bolas abiertas. Ese refinamiento era numerable. Era numerable. Ese es el problema. Que independientemente de la cardinalidad que tenga la cubierta original, mi refinamiento siempre es numerable. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Ahí el problema es que si tu cubierta es no numerable, la original, el refinamiento al ser numerable, digamos, se queda corto. ¿Ok? Y obviamente van a quedar omegas i sin contener elementos del nuevo refinamiento. Y por otro lado, si tu cubierta inicial es finita, digamos, son dos conjuntos, el refinamiento que dimos es numerable. O sea, ¿qué va a pasar? Que va a haber un montón de conjuntos acá y un montón de conjuntos acá. Entonces ahí ya no te quedas corto, como que das más, tienes un refinamiento como exagerado de cierta manera. Ajá. ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, el último paso para esta prueba es asegurarnos descomponer estas funciones todavía en un paso más, de tal manera que a cada omega i le toque un elemento del nuevo refinamiento.
¿ok? Y de esa manera podamos concluir que existe una sucesión de funciones de pruebas, phi, o un conjunto de funciones de prueba, phi i, ¿ok? Con soporte en omega i, porque eso es lo que enuncié en el teorema. Las phi i tienen soporte en omega i. Ajá. Mucho ojo. Si no hacemos esto, entonces va a haber omegas i que no tengan asociada ninguna función de prueba phi i. ¿Ok? Entonces, este es el último paso. Ahora, a cada j, en j mayúscula, asociamos un número i que va a depender de j, es una función de j, tau j, y va a ser tal que bj está contenido en omega i, ¿sí? A cada j le asociamos este número i, es decir, a cada j nos fijamos en bj y nos fijamos en el omega i que lo contiene, ¿ok? Eso lo podemos hacer porque los bj inicialmente eran un refinamiento. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Va? Aquí lo pongo, pues. Esto está bien definido, pues bj es un refinamiento de los omega i. Ajá. Del conjunto de los omega i. Bueno, entonces nos vamos a fijar en ji, le vamos a poner ahora, que va a ser la imagen inversa del número i. ¿Y qué me va a dar eso? Bueno, esto es el índice ¿okay? O más bien los índices, es igual, es el índice de todos los elementos, más bien es el conjunto de índices, es el conjunto de índices de todos los elementos de BJ contenidos en omega i. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces Ji es un subconjunto, de J. ¿Ok? Y por lo que les acabo de decir, puede ser posiblemente vacío. Posiblemente vacío, eso sí, ¿no? Porque por lo mismo, el refinamiento es numerable. Podría pasar que al ser no numerable la cubierta, pues ningún elemento, obviamente, pues más bien haya algún elemento omega i que no contenga ningún bj, simplemente porque las cardinalidades están ahí mal, ¿no? Una es numerable y la otra no. ¿Sí? ¿Okay? También podría ser enorme este conjunto de índices, que es el otro caso, ¿no? O sea, en ese primer caso, digamos, la imagen inversa sería vacía, pero en el otro caso sería un numerote, o sea, sería un conjunto más bien de un montón de elementos, si consideras que los omega i inicialmente eran finitos. Otra vez, el refinamiento es numerable. Entonces, muchos índices se van para uno de los, vamos, muchos BJ están en omega i y algunos otros están en el resto de los conjuntos, ¿sí?
Eso es lo que sucedería, ¿no? Entonces puede suceder que sea vacío. Bueno, pero ¿qué pasa? Lo que sí es cierto es que JI es una partición de J. Eso sí, ¿sale? Eso sí, ¿no? Ustedes dan I, empiezan a variar I en todos los omega I y se fijan en JI, ¿va? Entonces tienes una partición de J, eventualmente. ¿Va? Bueno, finalmente definimos phi i como la suma sobre todo J en JI de psi J. Ahora sí, ¿ok? Y mucho ojo con la convención de que la suma vacía es nula, tomando en cuenta que JI podría ser vacío, ¿sí? Bueno, ¿esto qué me dice? Que entonces el soporte de phi i está contenido en omega i, ¿sí o no? ¿Ok? Porque todos estos tenían su soporte en las psi JK, tenían su soporte contenido en ¿dónde? En BJ. Y esos BJ están en algún omega i, eso sí. Bueno, lo que estoy haciendo al rearreglar de esta manera los índices, al reindexar, es que me estoy fijando en todos los BJ que están contenidos en un omega i y por lo tanto todas las psi JI asociadas a esos BJ tienen soporte en omega i. Las sumas, y ahí está, el soporte de phi i está contenido en omega i, ¿ok? Y esto es para toda i en el conjunto de índices inicial. Y ya estuvo, ahora sí. Por lo tanto, las psi i satisfacen las propiedades requeridas. Acabamos. Ya estábamos cerca, como les decía. ¿Va? Ahí está la partición de la unidad. Muy útil. Es un resultado muy importante. Entonces esto tiene un corolario. ¿Ok? Que es todavía, pues es igual de importante que esto. Y es la función de corte, pero suave. El corolario es la existencia de la función de corte, pero suave ahora. Ya habíamos probado que existía una función de corte continua. No, ahora esta función de corte es E infinito, ¿sí? Entonces, C acá, contenido en Rn, un compacto, ¿ok? Bueno, entonces existe una función phi de prueba, ¿ok? C0 infinito, pues, tal que phi es idéntica a 1 sobre K. Demostración, pues es muy fácil con este resultado. Demostración, pues sea U un conjunto relativamente compacto, ¿ok? Que contiene acá. Compacto tal que K está contenido en U. Acuérdense que relativamente compacto quiere decir que su cerradura es compacta, ¿sale? ¿Va? ¿Ok?
Bueno, existe tal conjunto porque K es un compacto y, por ejemplo, de entrada está contenido en alguna bola. Una bola abierta es relativamente poco compacto, en Rn al menos, ¿sí? Bueno, y vamos a considerar, queremos aplicar la partición de la unidad. Queremos aplicarla. Entonces, ¿qué dice? Consideramos una cubierta. Y fíjense que este resultado, este argumento que voy a usar ahorita, me va a ayudar a ejemplificar este último paso por si no quedó entendido. Consideramos una cubierta de Rn, ¿ok? Una cubierta que consistirá de dos elementos. Que consistirá de dos elementos. ¿Y qué son? El conjunto U y Rn sin K. ¿Okay? ¿Están de acuerdo que es una cubierta? Abierta. ¿Sí? Acuérdense, las cubiertas las estamos trabajando abiertas. Aquí está otra cosa que en algún momento les dije. Las cubiertas abiertas se traslapan. ¿Se acuerdan que se los mencioné hace un par de clases? Que les hice un dibujo y les dije, el dibujo los engaña un poco, porque los abiertos no comparten frontera nunca, porque los abiertos no contienen frontera. Ajá. Entonces, fíjense, aquí está K. Aquí está mi conjunto U relativamente compacto que lo contiene. Entonces, mi primer elemento en la cubierta es el mero U. Y el otro es todo Rn sin K, sin esto de acá. Entonces tienes inicialmente todo esto, ¿ok? Y luego tienes todo esto de afuera, ¿no? Todo. Entonces, como ven, se traslapan. Aquí está el traslape, ¿ok? Pero aún así llenan todo Rn, ¿sí? Bueno, entonces tienes dos elementos en la cubierta. Tienes dos elementos, mis dos abiertos. Le vamos a aplicar la partición de la unidad. ¿Va? Entonces consideramos esto y la partición de la unidad asociada a esta cubierta. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que existen un par de funciones, sean por lo tanto phi y psi, las funciones de prueba, que son no negativas, las funciones no negativas, tales que phi más psi me dan 1, el soporte de phi está contenido en U y el soporte de psi está contenido en Rn sin K. ¿Ok? Bueno, a ver, antes, fíjense, ya se los dije, me parece que es el Jost de Postmodern Analysis que les da la existencia de la partición de la unidad como se las mencioné hace rato, no la que yo doy. Dice, dada una cubierta abierta de un conjunto, existe un refinamiento localmente finito, numerable, es el mismo refinamiento que les doy, existe un refinamiento numerable y una partición de la unidad asociada a ese refinamiento, es decir, una asociación de funciones phi y cada una tiene soporte contenido en el refinamiento, en cada elemento del refinamiento. Es distinto a lo que yo di. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo aplican ese resultado a este par de elementos, a esta cubierta de dos elementos, pues dices,
Ok, tu cubierta tiene dos elementos y hay una cantidad numerable. Hay una cantidad numerable de funciones, ¿ok? De elementos del refinamiento. Eso quiere decir que deben de estar metidos de alguna manera, uno aquí y otro acá. Uno en este conjunto y otro en este conjunto. Un subconjunto del refinamiento está acá y otro subconjunto del refinamiento está acá. Y según Jost, y en general varios libros, por cada elemento del refinamiento hay una función de prueba con soporte en el refinamiento. Entonces tienes dos conjuntos de funciones de prueba. Las que tienen su soporte en elementos del refinamiento en U y las que tienen su soporte en elementos del refinamiento en Rn sin K. ¿Ok? Por estar ahí, tienen su refinamiento estas en U, estas tienen su soporte en U, estas funciones de prueba aquí tienen su soporte en U y estas en Rn sin K. Es el argumento que acabo de escribir, ¿sí o no? Es decir, estos libros, por ejemplo el Jost, se queda un poco corto en terminar la prueba, digamos, porque dices, bueno, independientemente de si el refinamiento es numerable y la cardinalidad de la partición original es no numerable, numerable, finita, lo que sea, a fin de cuentas, todas las funciones que tengan su soporte en algún elemento de la cubierta las sumas. Si tú las sumas, sus soportes, por hipótesis, porque tenían sus soportes contenidos en un elemento de la cubierta, el soporte de la suma está contenido en ese elemento de la cubierta. Entonces a esa primer suma la llamas phi y a la otra suma la llamas psi. Es el último paso de la prueba. Eso es lo único que hicimos, ¿va? Bueno, ya sabemos que existen entonces phi y psi que tienen esta propiedad. Su soporte está acá y su soporte de esto está acá. ¿Pero qué significa esto? El soporte está en Rn sin K. Eso quiere decir que entonces psi es igual a 0 sobre K. ¿Y eso qué implica? Ya está. Porque como estas deben sumar 1, eso implica que entonces psi es igual a 1 sobre K. Ya estuvo. Ahí está la existencia de la función de corte, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que también el soporte, aquí le puse psi, perdón, es phi, aquí, phi, ¿ok? Sí, aquí, perdón, le volví a poner psi, no, es phi, ¿no? Si esto es 0, como su suma da 1, la phi debe ser 1 sobre K, por lo tanto. Entonces, también el soporte de la phi, esto está contenido en U cerradura. ¿Ok? Debe estar contenido ahí. ¿Ok? Y eso viene porque el soporte de esta, vamos a hacer el dibujo, tienen la siguiente configuración. Tienen su compacto K y aquí está el abierto relativamente compacto U. ¿Okay? Entonces ya sabemos que phi vale 1 aquí. ¿Ok? Vale 1 acá. Pero es una función de prueba. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que debe, por lo tanto, hacer esto. ¿Sí? Entonces, como aquí dice, el soporte de phi está contenido en U, eso quiere decir que, en particular, como U era relativamente compacto, el soporte de esta función es compacto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es? Un compacto. Por lo tanto, mi función phi es una función de prueba en R, que bueno, es nada más otra, una vez más lo estoy, aquí ya lo tenía, ¿no? ¿Okay? Vamos, si estoy repitiendo, ahí está un poco repetitivo esta parte, pero vamos, estoy haciendo hincapié en que efectivamente es una función de prueba, lo cual ya teníamos, ¿va? Entonces, la diferencia ahora con el antiguo teorema de existencia de función de corte es que ahora sí esto es suave. Esto de aquí es suave. ¿Ok? A fuerzas. ¿Va? En la otra función de corte no necesariamente esto era suave. Esto es infinitamente diferenciable ahora. ¿Sí? Bien. Fíjense, aquí acabamos. Ahí está. La existencia de la función de corte suave. Fíjense que un conjunto compacto, ya se los había mencionado, un conjunto compacto no tiene una única función de corte suave. ¿Por qué? Porque esta función de corte depende de U. Si yo doy, fíjense, dije, tomen un conjunto relativamente compacto U, un abierto relativamente compacto que contenga K. Tú puedes tomar el que quieras, ¿no? ¿Ok? Hugo puede tomar la bola de radio 1, ¿ok? José Andrés la de radio 1/2, así se pueden ir, siempre y cuando contengan a su compacto. Imagínense que el compacto es muy pequeñito, es una bola de radio epsilon. Es bueno, esos dos U que acabo de mencionar, pues contienen al compacto, ¿no? Contienen al compacto, son relativamente compactos, y por cada uno de ellos hay una función de corte. Por lo mismo que el soporte de la función en la bola de radio 1 está contenido aquí, y el soporte de la función de la bola de radio 2 también acá, que vamos, la bola de radio 2 o de 1/2 es más pequeña, pues obviamente las funciones van a estar van a ser distintas, ¿no? Si aquí este es K, aquí está un abierto, pero ahora si a ustedes se toman un abierto más grande, otra vez, ¿no? Digamos que la función de alguna manera se hace más, se dispersa más, ¿ok? Su soporte lo dispersa un poco más antes de anularse, ¿ok? Y eso es por el conjunto abierto que escogieron. Entonces, este conjunto abierto les da cierto control sobre la función de corte. No hay una única función de corte suave, por lo tanto, ¿sale? Bien, terminamos. Y nos falta, ya sé que, ¿dónde están las ecuaciones parciales en todo esto? No hemos llegado realmente. Cuando les di lo de armonicidad fue un ejemplo,